Bien, vamos a empezar la clase. El día de hoy, jóvenes, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la auditoría, que vienen a ser las normas de auditoría generalmente aceptadas, las llamadas NAGAS. Voy a compartirles a ustedes un vídeo para poder ubicarnos en el tema. Normas Normas personales y personales y generales. generales. Título Título profesional, profesional, entrenamiento entrenamiento técnico y técnico y capacidad capacidad profesional. profesional. Esta Esta norma norma reconoce que reconoce que independientemente de independientemente lo de lo capaz que sea capaz que una sea una persona en persona en otras otras disciplinas, disciplinas, incluyendo incluyendo negocios y negocios y finanzas, finanzas, no puede no puede cumplir con cumplir las con las normas de normas de auditoría auditoría sin una sin una educación y una educación y una experiencia experiencia conveniente conveniente en el en el campo de campo esta de esta disciplina. disciplina. Como Como decíamos decíamos anteriormente, el anteriormente, el contador debe contador tener debe un tener un conocimiento conocimiento adecuado del adecuado del asunto que se asunto que trata. se trata. Dos de las Dos de las condiciones que condiciones tiene el que tiene el auditor autor para para llevar a llevar a cabo un cabo un trabajo de trabajo de atestiguamiento atestiguamiento son son evaluar la evaluar la aseveración a aseveración a realizar con realizar con criterios criterios razonables razonables y si y la si la aseveración aseveración puede puede estimarse y estimarse y medirse medirse consistente y consistente y razonablemente razonablemente utilizando utilizando estos estos criterios. criterios. Para Para actuar con actuar con cuidado y cuidado y diligencia diligencia profesional, profesional, prácticamente el prácticamente el auditor auditor debe debe cumplir las cumplir las restantes restantes 9 9 normas de normas de auditoría, auditoría, las dos las dos personales, personales, 3 de 3 de ejecución del ejecución del trabajo y trabajo y 4 4 referentes a la referentes a la información. información. Esta Esta norma norma compendia compendia todo el todo el trabajo de trabajo de auditoría. auditoría. Esta Esta norma norma requiere que el requiere que el auditor sea auditor sea independiente. independiente. Además de Además de encontrarse en el encontrarse en el ejercicio ejercicio liberal de liberal la de la profesión, profesión, no no debe debe estar estar predispuesto con predispuesto con respecto al respecto al cliente que cliente que audita. audita. Bien, vamos a ver con mayor detalle este aspecto de las normas de auditoría generalmente aceptadas, las llamadas NAGAS. En realidad, este conjunto de normas viene a ser, podríamos señalar, la parte ética del auditor, ¿no? Del contador que realiza el trabajo de auditoría. Eh, Como saben ustedes, la auditoría es un examen, es un análisis, es una forma de cómo podemos ver a través de los estados financieros cómo se ha llevado una gestión durante un periodo de tiempo o durante un ejercicio en alguna empresa, sean empresas estatales o sean empresas privadas. Entonces, estas normas de auditoría generalmente aceptadas, eh, lo que nos van a conllevar es a darle unas pautas, ¿no? Que van a encajarse dentro de la ética profesional del contador público para poder desarrollar básicamente un trabajo en específico que viene a ser la auditoría. En realidad, estas normas lo que pretenden es eh, decirnos o orientarnos o guiarnos cómo debe ser el auditor, ¿no? O sea, qué cualidades del punto de vista personal debe tener el auditor. Ese es el primer grupo que tiene que ver con las llamadas normas generales o personales. El segundo grupo de normas que vienen a ser eh, cómo debe ejecutar el trabajo el auditor, ¿no? Y el tercer grupo de normas es cómo presentar sus informes. ¿En qué año fueron presentadas estas normas? Estas normas fueron presentadas precisamente o comienzan a desarrollarse en el año 1948, ¿no? En Estados Unidos, con el Comité de Normas de Auditoría.
y ya en el año 1973 se hace una especie de codificación de las normas y procedimientos de auditoría. Estos son los antecedentes con los que las NADAS comienzan a operar en, en Estados Unidos y comienzan a operar también en otros países o a tomarse en cuenta cuando se realizaba trabajos de auditoría. Esto no quiere decir que anteriormente a estas normas no existían los trabajos de auditoría, pero lo que han hecho estas normas es una especie de uniformizar los criterios para el desarrollo adecuado del actuar profesional de los contadores en su función de auditores. Y en el Perú fueron aprobados en el año 1968, ¿no? En un evento que fue el segundo Congreso de Contadores Públicos, ¿ya? Y el tercer Congreso Nacional de Contadores Públicos, también en el año 1971, en la ciudad de Arequipa, ya los adopta como normas de observación obligatoria aquí en el Perú. Entonces, son normas que en el Perú se tienen que contemplar al momento de que, en todo el proceso que se realiza una auditoría, sobre todo, como le decía al comienzo, es la parte ética del contador. Vamos a ver eh, cómo es que estas normas son implementadas, ¿no? Le decía que hay tres grupos de normas. En realidad son un conjunto de 10 nagas. Son un grupo de 10 normas en las cuales el primer grupo, como decía, son las normas generales o personales, ¿no? Y el segundo grupo son las normas cómo va a ejecutar el trabajo el auditor, y en tercer grupo son las normas en la cual va a preparar el informe de auditoría. Bueno, aquí hay opiniones respecto a estas normas, ¿no? Eh, el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica del año 88, ¿no? Nos refiere que las normas de auditoría generalmente aceptadas son principios fundamentales de auditoría, ¿no? ¿Qué es un principio? Un principio viene a ser una guía, viene a ser un conjunto de términos que nos va a permitir tener un cierto grado de seguridad para el ejercicio de alguna actividad, ¿no? Entonces, estas normas precisamente son para ello. Y una característica también de estas normas, las NADAS o normas de auditoría generalmente aceptadas, tienen que ver con la calidad de la auditoría, ¿no? Que lo debe realizar un auditor independiente. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las normas generales o personales. Vamos a hablar sobre las normas generales o personales. Una de ellas es, por ejemplo, el entrenamiento y capacidad profesional. ¿Qué nos quiere decir esta norma? Los auditores son contadores públicos. En el Perú y en todos los países del mundo, normalmente la auditoría lo hacen los contadores públicos, o sea, aquellas personas que han realizado estudios en una universidad, ¿no? O en alguna institución que le dé esa categoría de contadores públicos, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros requisitos para poder ejercer la especialidad de auditor. Ahora, ¿basta ser con contador público? No. Lo que esta norma, por ejemplo,
norma general o personal, lo que nos dice, esta NADA nos dice que tiene que haber, el contador público tiene que tener un entrenamiento técnico adecuado y tiene que tener pericia, ¿no? ¿Qué significa el entrenamiento técnico y adecuado? Significa que la persona o el profesional que va a realizar una auditoría debe estar dotado de todos los elementos que le permitan un, un buen desempeño, ¿no? Tiene que tener también inclusive la experiencia, ¿no? La pericia significa las habilidades, la experiencia para poder realizar los exámenes que se hacen a los estados financieros, ¿no? Y otro de los aspectos que nos dice es que tiene que tener mucha práctica en el campo de la auditoría, ¿no? Eh, Tiene que estar en constante capacitación, tiene que estar adiestrado de manera adecuada, ¿no? Y eso le da al auditor una madurez para poder emitir un juicio, porque cuando el auditor emite una opinión, está emitiendo un juicio, ¿no? Y ese juicio, mientras más experiencia acumulada tenga, mientras más intervenciones en auditoría haya realizado, el auditor va a emitir un juicio mucho más certero, más apropiado en el análisis de los estados financieros, ¿no? Entonces hay un cierto grado de confiabilidad. Pero ¿qué pasa cuando el auditor no tiene estos requisitos que exigen como estas nadas, ¿no? Lo que pasa es que no va a haber una garantía de la calidad profesional y el trabajo que puede estar realizando no va a ser el trabajo óptimo que se espera para que la empresa tenga pues un informe de auditoría, un dictamen, un informe de auditoría adecuado que le permita a la gerencia tomar decisiones adecuadas para corregir muchas veces errores, para corregir una serie de problemas que puedan haberse dado dentro del ejercicio económico, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo, la experiencia del auditor, ¿no? Su capacidad y su experiencia. Hace un momento le decía que esto tiene que ver mucho también con los principios éticos que tiene el auditor, que debe tener el auditor, ¿no? La ética viene a ser un conjunto de normas en las cuales cada profesional o cada grupo de profesionales eh, le sirve de guías para poder hacer un ejercicio correcto de la profesión, ¿no? Dentro de la ley, dentro de los principios y dentro de algunos aspectos que tienen que ver con cada profesión. Otra de las normas generales y personales es la independencia. ¿Qué significa la independencia como norma de auditoría generalmente aceptada? El auditor, al momento que está realizando su trabajo, debe tener una actitud mental independiente, ¿no? Tiene que haber imparcialidad en lo que opine, en los criterios esté en los criterios que esté ejerciendo para poder desarrollar una auditoría de manera adecuada. Su basamento, por ejemplo, cuando se hace auditorías, tiene que estar basado en cosas objetivas, más que subjetivas. Mejor dicho, que el aspecto de los pareceres no pueden primar por encima de lo que existe, de lo que hay, de lo que se observa, ¿no? Con datos o con evidencias, ¿no? Eso significa la objetividad. Eh, Ahí no puede haber opiniones en las cuales, por ejemplo, cuando se emite opinión, cuando se revisa documentos, no puede haber opiniones fuera de lo que el documento está manifestando, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso una factura donde claramente, tanto en letras y en números, me ofrecen una cifra, ¿no? Yo como auditor no puedo estar desdiciendo esa cifra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está manifestando la fuente, que es
que es una factura, por ejemplo, una fuente del proceso de auditoría, entonces yo tengo que ceñirme de manera fiel a lo que dice ese documento, ¿no? Ese es el elemento objetivo, ese es el basamento, ¿no? También el auditor, al momento de actuar como un juez, porque va a emitir una opinión, va a hacer un dictamen, ¿no? Eh, es, tiene que tener ese grado de independencia que exige esta norma, ¿no? Uno de los problemas que tenemos los auditores o los que vamos a ejercer auditoría dentro de una empresa es eh, la amenaza que pueden encontrar, por ejemplo, en cuanto a perder la independencia por parte de los directores de la empresa, ¿no? Por eso es que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, en el artículo 114, el auditor no solamente debe ser nombrado por los directores de una empresa, ¿no? También el auditor tiene que ser ratificado por la Junta General de Accionistas, con la finalidad de que tenga una mayor independencia, ¿no? Y no dependa solamente de los directores, ¿no? Los directores ven básicamente la parte ejecutiva de la empresa, la parte de actividad empresarial. Y la Junta de Accionistas lo que va a ver básicamente es el rendimiento de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces hay estas contradicciones, ¿no? Y por eso es que el auditor no solamente debe contar con el apoyo de los directores, sino también debe contar con el apoyo de la Junta de Accionistas de una empresa. ¿Para qué? Para que los accionistas tomen, pues, las decisiones más correctas ante una opinión eh, razonable que el auditor puede dar en el dictamen que realiza o en el informe que realiza una vez que ha concluido todo el procedimiento, todo el trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, muchas veces se ve sujeto a presiones de parte del personal que tiene que ver con la responsabilidad de determinadas áreas y eso se constituye como una amenaza para que las opiniones no sean objetivas. Pero esta norma precisamente nos dice que debe haber independencia de criterio, ¿no? O sea, opinar de acuerdo a lo que realmente el auditor, de acuerdo a su experiencia, ha logrado encontrar en el examen que ha hecho a los estados financieros. O sea, debe actuar de manera imparcial, ¿no? O sea, no estar sujeto a ningún tipo de presión. Y esto va a ayudar, como les repito, a tomar decisiones de manera correcta a la Junta de Accionistas. Pero, ¿qué cualidad debe tener el auditor? Para lograr esta libertad, el auditor debe tener la característica de ser intelectualmente honesto, ¿no? Que sea reconocido como un profesional independiente, eh, no tener, no estar obligado o no tener algún interés con el cliente que viene a ser la empresa, ¿no? Porque la empresa es la que contrata al auditor, ¿no? Ni con los dueños. Entonces, el profesionalismo aquí tiene que ser una parte muy importante que le dé digamos, prestigio al auditor. Otro de los elementos es el cuidado o el mero profesional, otra de las normas, ¿no? El desempeño del trabajo de auditoría necesariamente tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, ¿no? Y de manera muy diligente, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el auditor va a trabajar con personal y de repente con personal que no necesariamente tiene la misma pericia, la misma experiencia que tiene el auditor responsable, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es
estar permanentemente haciendo revisiones del trabajo que van realizando los subordinados, por decir en este caso, aquellos que trabajan en equipo con el auditor responsable, ¿no? Hay que apegarse a las normas, ¿no?, de ejecución de trabajo y del informe, porque la segunda parte que va como normas son las normas que tienen que ver con la ejecución del trabajo y con el informe. Entonces, la ejecución del trabajo tiene que ver mucho con el desempeño que tienen los auditores en el análisis que han hecho a los estados financieros, no solamente los estados financieros, sino el recorrido que han hecho para ver, para encontrar evidencias razonables que le puedan dar motivo para que pueda realizar un informe adecuado, ¿no? Tiene que ser una revisión crítica. ¿Esto qué significa? Siempre estar observando, analizando, viendo, corrigiendo, haciendo correcciones de repente, revisando de manera repetida aquellos puntos o aquellas áreas que son de alto riesgo en cuanto a cometer errores por parte del personal que trabaja en la empresa. Entonces, tiene que actuar diligentemente, o sea, en forma opuesta a la negligencia, ¿no? En áreas donde hay alto riesgo, tiene que aplicar todas las técnicas necesarias, ¿no?, para poder encontrar evidencias que permitan, ¿qué cosa? Que permitan precisamente hacer un informe donde se pueda opinar con objetividad, ¿no? Ahora, una de las cosas que también recomiendan estas normas es de que para actuar de manera diligente y con celo profesional hay que cumplir con las 9 normas de auditoría restantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 normas personales que ya lo hemos visto, lo estamos viendo en el transcurso de estos minutos, y tenemos, por ejemplo, 3 de ejecución de trabajo y 4 referentes al informe, ¿no? Una de las herramientas que realiza, que tiene a la mano el auditor, que desarrolla, que prepara, viene a hacer los llamados papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son las anotaciones que hace el auditor, ¿no? De acuerdo a las técnicas de auditoría, son estas anotaciones que hace el auditor cuando va encontrando algunos elementos que le permitan tener evidencia para poder realizar el informe de auditoría, ¿no? En cada área que va pasando, que va realizando el examen, por ejemplo, en tesorería, inventarios, activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿no? Si es una auditoría integral, si es una auditoría completa de los estados financieros, entonces el auditor va tomando nota de todo lo que va encontrando, ¿no?, y utilizando estas técnicas de auditoría para que pueda, ¿qué cosa? Tener como base el informe que va a realizar finalmente y poner a disposición de quienes van a recepcionar ese informe, en este caso, la junta de accionistas, ¿no? O sea, los dueños de la empresa. Ahora, una de las cosas que también hay que tomar en cuenta, que como los auditores son personas y todas las personas son falibles, es posible que pueda haber, se pueda cometer algunas faltas o se puedan cometer algunos errores, ¿no? Pero el problema es que una cosa es los errores que se cometen de manera, por decir, aquellas que no se pueden a veces visualizar, y otra cosa es que se cometan errores porque hay negligencia, mejor dicho, hay una mala práctica. La negligencia significa una mala práctica del ejercicio profesional, ¿no? O porque hay mala fe o hay deshonestidad también, ¿no? Entonces, una cosa es el error involuntario y otra cosa son los errores
ya que se tienen de manera preconcebida, ¿no? Otro detalle que finalmente podemos determinar es que para que se haya una confianza en la información financiera, el auditor precisamente debe contar con este tipo de, diríamos, de cualidades éticas, ¿no? La opinión debe ser objetiva, debe ser imparcial, ¿no? Tiene que haber independencia, ¿no? No debe haber intromisión de personas, de la empresa, intromisión de los directivos, ¿no? No debe haber inclusive llevar al trabajo los problemas familiares, los problemas sociales, ¿no? Y así el auditor va a cumplir con un trabajo de manera mucho más objetiva, ¿no? Que se va a aproximar, diríamos, a realizar un examen en forma correcta y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bien, esto es más o menos el tema de hoy, donde hemos presentado un grupo de normas de auditoría generalmente aceptadas que tienen que ver básicamente con las normas personales, con la cualidad que tiene que tener todo auditor. Me gustaría que ustedes puedan realizar algunas preguntas de algunos términos que de repente no han quedado claros para iniciar un diálogo con ustedes. Los escucho. O yo comienzo a hacer las preguntas. A ver. Profesor, Sí. entonces el contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con el trabajo, imparcialidad y objetividad, ¿verdad? Así es. La independencia mental significa que nosotros debemos desligarnos de todo elemento subjetivo, ¿no? Eh, Al entrar a trabajar dentro de una empresa, al entrar a trabajar para hacer un trabajo de auditoría, nuestro compromiso es con el trabajo, ¿no? Nuestro compromiso es con el desarrollo adecuadamente observando estos principios que vienen a ser las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Eso significa la independencia mental. Es posible que muchas veces, como se da, en el trabajo podemos encontrar a veces amigos, podemos encontrar conocidos, ¿no? O podemos tener cierto grado de temor, ¿no? Por el hecho de que de repente hay un juego de intereses, ¿no? Entre el auditor y de repente algunos miembros del directorio o de la junta de accionistas, ¿no? Pero precisamente lo que se quiere es hacer un trabajo limpio, un trabajo de manera objetiva, y eso significa qué cosa? Desligarse mentalmente de este tipo de presiones, ¿no? Que muchas veces las presiones no son de punto de vista verbal, las presiones a veces son con actitudes, con formas digamos, de relación con el trabajo, en el trabajo con el profesional que está haciendo la auditoría, ¿no? Sí, de eso se trata. ¿Alguna otra pregunta, Sheila? Sí, dime, Kiara. No, está claro, profesor, gracias. Sheila, ¿tienes alguna pregunta? Rosaine, ¿alguna pregunta? Bien.